Rápidamente al Congreso de la Nación. En estos momentos se está votando el presupuesto para el año que viene. A ver. Diputado Gerardo Cipollini. Diputado Gerardo Cipollini. Ausente a la hora de votar. Diputado Daniel Ferreira. Diputado Daniel Ferreira. Ausente a la hora de votar. Diputado Federico Frigerio. Diputado Federico Frigerio. Ausente a la hora de votar. Diputada Gabriela Lena. Diputada Gabriela Lena. Ausente a la hora de votar. Diputado José Luis Martiarena. Afirmativo, presidente. Gracias, diputado Martiarena. Diputada Claudia Najul. Diputada Claudia Najul. Ausente a la hora de votar. Diputada Navarro Graciela. Afirmativo, presidente. Gracias, diputada. Diputado Sebastián Nicolás Salvador. Sí, estaba acá recién. Estaba acá hace un rato, ¿no? Diputado Sebastián Salvador. Ausente a la hora de votar. Diputada Fernanda Vallejos. Afirmativo, presidente. Gracias, diputada. Se cierra la lista de votación por secretaría. Se dará lectura del resultado. 139 afirmativos, 15 negativos, 90 abstenciones. Resulta afirmativo. Pasamos al tratamiento en particular. Título primero, capítulo 1, artículo 1 al 10, tiene la palabra el diputado Pastori. Muchas gracias. Se acaba de votar en general el proyecto de presupuesto, la ley de leyes, 139 votos a favor, 15 negativos, 90 abstenciones. Un proyecto de presupuesto que contó como particularidad justamente que haya diputados en el recinto, más de los que estaban acostumbrados en las denominadas sesiones virtuales, y también ocupando, como ustedes veían recién, lo que es el predio de la Cámara de Diputados, algunos de los balcones, de los palcos para la votación. Bueno, muchos de ellos
ausentes a la hora de votar. ¿Se habrán quedado dormidos? ¿Serán parte de los que se abstuvieron? Bueno, ya estamos para debatir este tema también con Flor Barragán. A Vero ya la habíamos saludado. ¿Qué tal, Flor? Muy buenos días. A ver, en 3 o 4 líneas, ¿cuáles son los lineamientos generales de este proyecto que ahora, en este momento, comienza a debatirse en particular y viene la votación también? Así es muy importante este presupuesto en particular porque es el primero del gobierno de Alberto Fernández. Recordemos cuando asumió el año pasado habían prorrogado el presupuesto 2019 y este año se estaban manejando con estos números prorrogados entonces, porque recordemos, faltaba todo lo que tenía que ver con reestructurar la deuda, era muy difícil entonces planificar en ese momento, así que la primera ley de presupuesto del Frente de Todos. A ver, seguimos algunos de los lineamientos que siempre a uno les presta atención, ¿no? El nivel de crecimiento que está estipulado en este proyecto, qué va a pasar con el dólar, qué va a pasar, entre otras cosas, con los gastos, a dónde van a ir y por qué, y eso también lo analizamos ahora en un ratito con Vero. Así es, sí, tenemos que hablar de los supuestos macro porque hubo algunos cambios, tanto cuando se presentó el presupuesto, en las distintas sesiones, cuando se reunían en comisión de presupuesto, también se sumaron distintos cambios, pero los supuestos macroeconómicos se mantuvieron y estos son los que tenemos para compartir, qué va a pasar con el dólar, la inflación, el PBI. Tenemos para verlos entonces. El dólar se estima, este es el dólar oficial, recordemos, el que hoy está en alrededor de 80 pesos, va a estar 102,40. ¿Te puedo interrumpir, Flor? ¿Ese 102,40 obedece a qué? ¿A la cotización formal o a la cotización que ya tiene imputado el 30% de impuesto? No, claro, es el dólar oficial, el que se usa para comerciar, digamos, bien. El que si una empresa quiere importar o exportar y usa ese tipo de cambio. Luego, lo que tiene que ver con el impuesto país es para el dólar ahorro, que es otro dólar, digamos. Después, ¿qué va a pasar con la inflación? 29% se proyecta para el año que viene, sería un poco menos de lo que va a terminar este año. Un aumento del PBI del 5,5%, un rebote para el año que viene. Este año el PBI va a caer muy fuerte, se estiman alrededor del 12%. Ya van a ser 3 años consecutivos de caída. El PBI cayó 2018, 2019 y ahora 2020. Esto no pasaba del 2001, que el PBI cayera 3 años. La pandemia jugó un rol importante, imagino. Sí, obviamente. La recesión que venías acarreando los últimos 2 años, sumado a la pandemia, te da esta caída muy fuerte. Pero para el año que viene rebote. Y el número clave, que por ahí todos lo pasan así, pero que el mercado, las empresas lo miran muy de cerca, es qué va a pasar con el déficit fiscal. ¿Por qué se mira tan de cerca? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué es el déficit fiscal? A ver. Sí, bueno, lo que vemos para el año que viene entonces es 4,5% de déficit. Esto es cuánto vas a tener que financiar con lo que no te alcanza de tus ingresos como Estado, estás gastando más. Entonces, bueno, la pregunta es cómo se va a financiar eso, en parte con emisión del Banco Central y otra parte a través de deuda que va a emitir el Tesoro, como estamos viendo que está ocurriendo con el Ministerio de Economía. ¿Por qué lo miran tan de cerca? Bueno, por esto, porque este año va a ser un déficit fiscal primario muy fuerte, va a estar alrededor de 8 puntos, esto es por los gastos que implicó la pandemia, obviamente, el IFE, el ATP, todo eso implica un gasto que el Estado no venía teniendo superávit fiscal para poder financiar, como sí le pasó a los países por ahí del primer mundo que tenían espalda. En Argentina no, pero hubo que recurrir a estas medidas para sostener la situación económica. Por eso este año va a ser muy fuerte y el año que viene, si bien algunos dicen, uy, qué alto, va a ser la mitad del de este año, o sea, va a implicar una baja. Bueno, políticamente, a ver, analicemos algunos de los gastos. A propósito de los números que contaba Flor, hay que tener en cuenta que el presupuesto precisamente de lo que se trata es de políticas públicas y de cuáles son los recursos que se van a destinar. Hay 2 datos que me parece que son interesantes. Por un lado, uno tiene que ver con la pandemia, aumenta un 49% la inversión real en salud pública. Esto es muy importante, teniendo en cuenta que se ha reforzado mucho el sistema sanitario en este contexto, pero bueno, evidentemente el año que viene es fundamental también en lo que tenga que ver con la salud. Y el otro dato que está vinculado con la pandemia y es importante en cuanto a políticas públicas es un aumento del 11% en la partida presupuestaria para educación.
y en particular para la conectividad, un tema que se había dejado abandonado, recordemos a propósito del Plan Conectar Igualdad que quedó estancado. Bueno, en este contexto el objetivo del Gobierno Nacional es salud y educación como dos pilares. Obviamente después habrá el desglose más fino de hacia dónde van las distintas partidas presupuestarias. A ver, la pregunta para Vero y para Flor. ¿Y el gasto social? El gasto social en función de lo que, bueno, estamos viendo ahora, de lo que sucede no solamente en Guernica por estas horas, de lo que implica la falta de una vivienda, la necesidad de la continuidad de la asignación universal por hijo, la posibilidad de ampliarla, tal como nos decía Flor en el día de ayer. Sí, en principio también hay un fuerte incremento en los planes sociales. El caso de la asistencia alimentaria, 115.000 millones de pesos se van a destinar en este presupuesto del año que viene y 113.000 millones de pesos al plan Potenciar Trabajo, que Flor ya ha contado los detalles a propósito de lo que significa. Los planes sociales se están unificando. Ayer Flor hablaba de la asignación universal por hijo. Ese es un dato muy, muy importante. Sí, en este sentido, entonces, donde se ven los mayores aumentos de partidas son, por un lado, en obra pública y por otro lado, en todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que ahí justamente están las partidas para vivienda, porque detrás también del déficit habitacional está todo lo que tiene que ver con cómo la construcción te puede generar empleo y te puede generar un rebote de la actividad. Así que en ese punto que estabas preguntando específicamente, ahí se ve un aumento muy fuerte y sobre todo en términos reales, que es lo que hay que mirar, que supere a la inflación, ¿no? Flor, repasamos un poquito las modificaciones de este proyecto de presupuesto que ya fue votado en general. Te decía entonces que al principio el ministro de Economía, Martín Guzmán, lo había presentado de una manera y después se sumaron algunas modificaciones para intentar llegar a acuerdos con la oposición, ¿no? Ahí vemos entonces las modificaciones. Una tiene que ver con el impuesto a los juegos de azar, que va a ser del 5%, y en los casos de que las empresas sean del exterior va a ser del 10% lo que tienen que pagar. Se sumaron 7.000 millones de pesos en subsidios para lo que tiene que ver con el transporte por fuera del AMBA. Había 13.000 millones que estaban destinados en el presupuesto, pero las provincias dijeron esto no va a alcanzar, es lo mismo que lo que hay este año, y aparte porque es muy diferente con el área metropolitana. El AMBA siempre recibe mucha mayor cantidad, también bueno por la población, claro, pero en el interior siempre está esa puja de, bueno, ¿y nosotros qué? Así que bueno, se sumaron estas partidas. Y después este tema es interesante, el endeudamiento provincial va a tener que ser con la autorización previa del Ministerio del Interior. Ahora muchas provincias del país se agarran la cabeza porque se endeudaron en dólares en los últimos años y ahora con la devaluación que hubo en los últimos 2 años, eso que proyectaban pagar ya no les alcanza porque es deuda en dólares y las provincias se recaudan en pesos. Entonces, importante este punto también. Bueno, analizar cómo fue la votación. Se abstuvo el bloque completo de Juntos por el Cambio, esto estaba anunciado, apoyaron los bloques provinciales, también Unidad Federal. Hay que decir que hubo legisladores presentes, precisamente este fue un acuerdo en la Cámara de Diputados, 80 legisladores de Juntos por el Cambio y 46 de otros bloques estuvieron en el recinto precisamente para tratar el presupuesto. Y algunos datos de color, el llanto de Mario Negri recordando al expresidente Raúl Alfonsín y aquel discurso memorable el 30 de octubre, ¿no? Hubo aplausos de pie. También los recuerdos al expresidente Néstor Kirchner estuvieron presentes en el marco del debate por el presupuesto. Y el dato que me parece no hay que dejar pasar por alto es la moción que pidió Mara Brauer a propósito de una publicación de una diputada provincial de la provincia de Córdoba, Patricia Ferrari, a propósito de la vuelta de los Falcon Verde. La diputada provincial de Juntos por el Cambio de Córdoba fue suspendida en la legislatura provincial. Me parece que también vale la pena destacarlo porque, bueno, habitualmente escuchamos discursos con defensas o apelaciones a la dictadura genocida, en este caso una moción de orden precisamente de la diputada Mara Brauer. En un ratito vamos a estar ocupándonos puntualmente de ese tema también por una denuncia que recibió la legisladora cordobesa. Se sigue tratando entonces ahora en particular en el Congreso Nacional el proyecto de presupuesto 2021, pero también más información para compartir.